Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro, Kentuckys, de la autora argentina Samantha Schweblin. Este es nuestro cuarto fragmento y como está siendo habitual en la descripción de este video, dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 7. La Mosén Cinto no era solamente un hogar de ancianos, era una de las instituciones más queridas y la mejor equipada de la Villa de Gracia. Tenía 7 cintas para caminar, 2 tubos de hidromasaje terapéutico y un lector de electrocardiogramas propio. Pagadas todas las refacciones del frente del gimnasio, Camilo Baigorria quería que los excedentes de las cuotas de ese año se invirtieran con fines recreativos. Le había llevado 47 años de administración llegar a estos últimos meses de bonanza y ahora necesitaba algo que hiciera la diferencia, algo que los familiares notaran inmediatamente en sus visitas y de lo que hablaran el resto de la semana. Fue Eider, la jefa de enfermeras, la que propuso el asunto de los Kentuckys. Pensó que le costaría convencer a Camilo de su idea, aunque sabía que ya había uno en la familia de su jefe, un sobrino que se lo había comprado con sus ahorros. Camilo Baigorria nunca hubiera pensado en la adquisición de semejante aparato para un geriátrico, y aún así se arriesgó. Le agradeció a Eider la idea y de inmediato encargaron 2 Kentuckys conejos. La propia Eider preparó para cada uno un pequeño sombrero azul con visera, con 2 agujeros para las orejas y el logo del hogar al frente. Los encendieron juntos en la sala principal, luego del almuerzo. La conexión del K0092-466 se estableció 2 horas y 27 minutos más tarde y la del K0092-487 después de 3 horas y 2 minutos. Ya había 378 servidores repitiendo las conexiones alrededor de todo el mundo y aún así seguían colapsados. Los tiempos de espera para la configuración inicial se alargaban cada vez más. En cuanto los 2 Kentuckys empezaron a moverse, algunos ancianos se acercaron. Los conejos circulaban entre sus pies y ellos levantaban trabajosamente las piernas para dejarlos pasar, como si se tratara de juguetes de fricción incapaces de esquivar los obstáculos. No pasaron ni 10 minutos cuando uno de los Kentuckys se estacionó junto al ventanal principal y no volvió a moverse. Se había desconectado solo y Eider tuvo que explicarle varias veces a Camilo que no había mucho que pudiera hacerse al respecto. Hasta donde ella sabía, si el usuario de un Kentucky quería abandonar el juego, el aparato ya no podía volver a usarse. ¿Crees que sea por los viejos?, preguntó Camilo. Era algo en lo que Eider no había pensado. Nunca se le hubiera ocurrido que ahora, además de todas las especificaciones que había que leer si se compraba un electrodoméstico nuevo, había que pensar también si sería digno para ese objeto vivir o no con uno. ¿Quién pensaría, frente a la góndola de un supermercado, si el ventilador que está pensando en llevarse a casa estaría de acuerdo en ventilar a un padre en pañales mientras mira la televisión? ¿Crees que podríamos perder también al otro? Camilo la tomó del codo asustado. Eider se quedó mirándolo. Por primera vez vio que Camilo ya era tan viejo como los viejos que cuidaba y entendió el terror de su pregunta. Cerca, un anciano levantaba al otro Kentucky para estudiarlo. Le habló casi pegado a su hocico y le empañó los ojos. Quiso dejarlo en el suelo, pero no pudo agacharse, así que lo soltó con un grito de dolor y el Kentucky se golpeó y rodó. Eider fue hasta el conejo, lo puso de pie y lo siguió entre las mesas del comedor, asegurándose de que lo dejaran tranquilo. Después le permitió alejarse, salir al jardín interno. Eider era la voz de Camilo que a sus espaldas se acercaba. Estaba por volverse hacia él
cuando vio a una anciana correr detrás del Kentucky y detrás de la anciana a un enfermero que intentaba detenerla. De pronto, con una rapidez que a Eider le pareció premeditada, el Kentucky giró hacia la pequeña pileta de pececitos que estaba en el centro del patio y se alejó a toda velocidad. ¿Qué estaba haciendo? Eider tuvo el instinto de correr hacia él, pero Camilo la retuvo. El conejo no frenó, cayó al agua. La vieja gritó, se metió en la pileta y el enfermero detrás de ella. Eider, dijo Camilo tirándole otra vez del codo, ¿seguro no hay modo de recuperar nada? ¿Nada de nada? ¿Qué estaba preguntándole? ¿Se refería al dinero? Afuera, el enfermero había logrado sentar a la vieja en el borde de la pileta. Estaba empapada y lloraba estirándose hacia el Kentucky, que, unos metros más allá, se hundía lentamente en el agua. 8. Seguía corriendo cada mañana. En 2 meses, si regresaba a Mendoza, al menos podría decir que ahora hacía ejercicio. No era el tipo de logros que estaba buscando, pero tampoco es que hubiera muchas cosas que hacer, aunque había encontrado con qué entretenerse. Estaba la biblioteca. Hacía tiempo que no se daba el lujo de tanta lectura. Y el Kentucky. Había que aceptar que lo del Kentucky era interesante. Cuando Sven lo vio por primera vez, se quedó un rato parado frente al cuervo. El cuervo lo miraba desde el piso. Los dos se estudiaron con tanta curiosidad que Alina tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse. Sven era un danés alto y rubio. En Mendoza tenía que cuidarlo como a una quinceañera. Era ingenuo y demasiado amable, así que lo estafaban, le robaban, se burlaban de él. En las residencias de artistas, en cambio, rodeado de sus pares y secundado siempre por alguna enérgica asistente, a Alina le parecía un príncipe que se le escapaba de las manos. Los celos que sentía en esos días en Oaxaca eran apenas un rezago de lo que habían sido un año atrás, en los primeros meses de su relación con Sven. Con el tiempo, esa angustia había virado a otra cosa. Antes la atormentaba, concentraba su mirada exclusivamente en él. Ahora, en cambio, la angustia la distraía, perdía el interés y los celos eran la única forma que encontraba para regresar cada tanto a Sven. También estaba ese otro estado al que tanto le gustaba entregarse, uno que solo tenía que ver con ella. Se encerraba en la habitación y se concentraba en sus maratónicas sesiones de series para volver a la realidad muchas horas más tarde. Quedaba fragmentada. Así le gustaba a Alina describirlo. Era un mareo que adormecía sus miedos más tontos y, quizá por el propio aislamiento, la devolvía al mundo limpia y liviana, abierta al mero placer de un poco de comida y una buena caminata. Pero tarde o temprano se cruzaba otra vez con Sven y recordaba que su vida estaba hecha de cosas que siempre podían perderse, como la sonrisa encantadora con la que él miraba ahora al Kentucky. Alina había calculado el tipo de preguntas que él haría sobre el peluche y había repasado sus respuestas mentalmente, preparándose para enfrentarlo en cuanto al precio, su utilidad, la desmesurada exposición de su intimidad, aunque la revelación de esto último, calculó, al artista le llevaría su tiempo. Él parecía sorprendido y cuando se agachó para verlo de cerca preguntó algo en lo que Alina no había pensado. ¿Qué nombre le ponemos? El Kentucky giró y la miró. Sanders, dijo Alina. Coronel Sanders. Era una tontería y aún así tenía gracia. Se preguntó qué le habría hecho pensar que se trataba de un varón y a la vez le pareció imposible pensar a ese cuervo con un nombre de mujer. Como el viejo de Kentucky Fried Chicken. Alina asintió. Era perfecto. Sven alzó al Kentucky, que protestó cuando le dieron vuelta, le revisaron las ruedas y estudiaron cómo iban agarradas al cuerpo sus pequeñas alitas de plástico. ¿Qué autonomía tiene? Alina no tenía idea. ¿Crees que podría seguirnos hasta la cena? Preguntó Sven y volvió a dejarlo en el piso. Sería divertido intentarlo. En Vistahermosa no había nada parecido a un restaurante elegante. De hecho, no había nada parecido a un restaurante. Algunas señoras, ya habían visitado a tres, sacaban a sus patios mesas de plástico, colocaban manteles y paneras con tortillas y ofrecían un menú de 2 o 3 platos.
Sus maridos solían comer en alguna de esas mesas, siempre la más cercana al televisor. A veces dormían con la cerveza o el mezcalito en la mano. No quedaban a más de 1 kilómetro y Sven supuso que, si la tecnología era parecida a la de un teléfono, el Kentucky debería poder seguirlo sin problema. Aline, en cambio, temía que la señal se perdiera. Entendía que cada peluche traía consigo una única vida y que lo que no le quedaba claro era si perder la señal era también perder la conexión. Salieron al patio y empezaron a caminar. Unos metros detrás, el Kentucky los seguía. Aline estaba atenta al motorcito que zumbaba a sus espaldas, consciente de que, mientras ellos avanzaban con tanta liviandad, alguien hacía un gran esfuerzo para no perderlos de vista. Se olvidó de la asistente de turno y volvió a sentirse segura. Tomó a Sven de la mano y él la sostuvo, amoroso y distraído. Sobre el asfalto, ya fuera de la residencia, no era tan fácil para el cuervo seguirlos. Lo oían girar, desacelerar, volver a alcanzarlos. Entonces lo oyeron detenerse y se dieron vuelta para ver qué había pasado. Estaba a unos 5 metros mirando hacia la montaña. Era difícil saber si todavía estaba ahí con ellos, admirando el atardecer de la naturaleza mexicana, o si alguna fatalidad técnica había alcanzado súbitamente su alma. Y eso era todo lo que habrían tenido de Kentucky en esta vida. Alina pensó en sus $279 y de pronto el Kentucky se movió. Esquivó horondamente a Sven y siguió hacia donde estaba Alina. ¿Qué hace? Bromeó Sven. ¿A dónde va con mi mujer, coronel? La pasaron bien. Comieron pollo con mole y arroz y durante toda la cena dejaron al Kentucky sobre la mesa. Cada vez que Sven se distraía, el cuervo le empujaba el tenedor hacia el borde y lo tiraba al piso de tierra. Como el cubierto no hacía ruido al caer, Sven lo buscaba a ciegas donde lo había dejado. No lo enojaba descubrir el engaño. En realidad, nada en absoluto del mundo ordinario podía enojar al artista. Su energía estaba destinada a asuntos superiores. Alina envidiaba la tranquilidad con la que Sven hacía de su vida exactamente lo que quería. Él avanzaba, ella oscilaba detrás de la estela que él iba dejando, intentando que no se le escapara de las manos. Correr, leer, el Kentucky, todos sus planes eran planes de contingencia. El coronel volvió a tirar el tenedor y Alina se tentó y soltó una carcajada. Cuando el Kentucky la miró, ella le guiñó un ojo y él hizo su ruido de cuervo por primera vez en la noche. Si se mete con mi mujer, dijo Sven bromeando, se mete también conmigo, coronel. Y volvió a agacharse a recoger su tenedor. Unos días después, cuando estaba por dejar la habitación, regresó a último momento por el Kentucky y se lo llevó con ella. Quería mostrárselo a Carmen, la mujer de la biblioteca. Era lo más parecido que tenía a una amiga en toda la residencia. Cruzaban frases breves y filosas, saboreaban con discreción el evidente principio de una gran cofradía. Alina dio unos golpecitos sobre el mostrador para avisarle que andaba por ahí. Dejó al coronel junto a los papeles de Carmen y se alejó rumbo al pasillo de narrativa, desde donde espió para ver qué pasaba. Carmen lo vio y se acercó. Iba siempre de negro, las muñecas repletas de pulseras con tachas. Levantó el Kentucky, lo dio vuelta y estudió un rato su base, pasando los dedos entre las ruedas. Este parece de mejor calidad que los míos, dijo sin levantar la voz, como si hubiera sabido desde un principio que Alina la espiaba. Alina se acercó con 2 libros nuevos. Siempre me pregunté, dijo Carmen divertida, ¿para qué será este culito? Y rascó con sus uñas esmaltadas el puerto USB escondido detrás de la rueda trasera. Después lo dejó sobre la mesa y el Kentucky se alejó hacia Alina. Carmen dijo que no había pasado un mes desde que su exmarido le había regalado un Kentucky a cada uno de sus hijos y ya había visto nuevas versiones en varias ocasiones. Mi exmarido dice que el crecimiento de estas cosas es exponencial. Si hay 3 la primera semana, es que habrá 3000 la segunda. ¿No te intimida? Preguntó Alina. ¿Qué de todo? Carmen dio un paso al costado y, a espaldas del Kentucky, hizo la mímica de vendarse los ojos.
Buscó su billetera en el bolso y le mostró a Alina una fotografía de sus dos hijos con los bichos. Eran dos gatos amarillos y los llevaban en los canastos de las bicicletas. Cada Kentucky tenía una cinta negra atada a la cabeza que le cubría los ojos. Era la única condición que Carmen le había puesto a su exmarido. Temía que todo fuera un plan para tener dos cámaras rondando por su casa día y noche. ¿Y para qué quiere alguien pasear por tu casa con los ojos vendados? ¿Cuál es la gracia? Ya ves, dijo Carmen, tienen solo dos sentidos. Yo les quito uno y siguen circulando. Así es la gente, manita, teniendo en el pueblo semejante biblioteca, y señaló sus cuatro pasillos vacíos. Le quitó la foto de las manos, le dio un beso a la imagen de cada hijo y la guardó otra vez en su billetera. Pisaron uno ayer en la ruta, frente a la parada del taxi, continuó, anotando en el registro de libros los que Alina estaba llevándose. Era de un amigo de mis hijos y la madre tuvo que enterrarlo en el jardín entre las tumbas de los perros. El cuervo se volvió hacia Carmen y Alina se preguntó si el coronel Sanders sería capaz de entenderla. Una desgracia. Ahora el chico está destrozado. Carmen sonrió. Era difícil saber qué estaba pensando realmente. Con lo que salen estos bichos. ¿Y qué se supone que hacía el Kentucky solo en la calle? Preguntó Alina. Carmen la miró sorprendida, quizá porque no se le había ocurrido pensar en eso. ¿Crees que intentó escapar? Preguntó, y se quedó mirándola, sonriendo con entusiasmo. Alina regresó al cuarto, dejó al Kentucky en el suelo y fue al baño. Tuvo que volver hasta la puerta y cerrarla para que no se metiera dentro. El bicho siempre lo intentaba. Se quedó junto a la puerta hasta que oyó al coronel Sanders alejarse. Entonces se quitó la ropa y se metió a la ducha. Qué bien había hecho en no comunicarse con su Kentucky. Lo iba confirmando con las cosas de las que se enteraba. Sin correos ni mensajes, ni acordar ningún otro método de comunicación, su Kentucky no era más que una mascota sonsa y aburrida, tanto que a veces Alina se olvidaba de que el coronel Sanders estaba ahí y que detrás del coronel había una cámara y alguien mirando por ella. Así que los días pasaron con naturalidad. Su despertador sonaba a las 6:20 de la mañana. Ningún artista osaba circular a esa hora por la residencia. La alarma ni siquiera parecía despertar a Sven. A Alina le daba tiempo de levantarse y bajar hasta la cocina del área común, desayunar sin interacciones sociales y leer un buen rato antes de salir a correr. Con el segundo café, se ponía recta sobre la silla, el culo bien en el borde, las piernas estiradas y los pies abiertos en V. Era su posición crucero y podía leer así por horas. El coronel Sanders se metía entre sus pies empujando las puntas de la V que formaban sus piernas hasta quedar trabado. A veces, Alina bajaba el libro y le hacía alguna pregunta, solo para saber si quien fuera que manejara ese aparato seguía ahí con ella, o dejaba al cuervo para irse a hacer algo mejor. La primera opción, la idea de alguien sentado mirándola fijamente por horas, siempre la intimidaba. La segunda, la ofendía. ¿No era su vida lo suficientemente interesante? ¿Tenía ese quienquiera que fuera una vida tanto más importante que la suya como para dejar el aparato en vilo hasta su regreso? No, se contestaba. Si fuera así, no estaría ahora entre sus pies haciendo de mascota a las 6:50 de la madrugada. ¿Sabes lo que acaba de pasar en la página 139? Casi siempre el coronel Sanders estaba ahí. Gruñía o hacía temblar ligeramente las alitas que tenía a los lados del cuerpo, pero ella no se molestaba en contestar sus propias preguntas. A las 7:30 pasaba por la habitación para dejarlo dentro y bajaba al monte a correr. Doblaba en la iglesia y se alejaba de la calle principal. Conocía un camino en el monte apartado de las casas, cruzaba sembrados y bajaba enlomadas hacia zonas más verdes. Cada vez llegaba más lejos, cada vez se sentía más fuerte. Correr no la hacía ni más ni menos inteligente, pero la sangre circulaba de otra manera por su cuerpo. Le latían las sienes. El aire cambiaba y en cuanto se distraía, su cerebro bombeaba ideas con una rapidez insólita. Cuando regresaba, Sven ya había bajado a su taller.
Alina se daba una ducha y se ponía algo cómodo. Comía sus mandarinas despacio, panza arriba sobre la cama. En el piso, el coronel Sanders se movía inquieto, rodeándola como una versión cómica de un ave de rapiña. El día anterior había estado pensando demasiado, y en la noche, a las 3 de la mañana, se había levantado y había sacado una silla al patio para fumar frente al monte en la oscuridad. Se sentía cerca de algún tipo de revelación. Era un proceso que conocía y la sola excitación por alcanzar una conclusión compensaba la somnolencia. Así que esa mañana, después de regresar de correr y tirarse en la cama con sus mandarinas, seguía dándole vueltas al asunto con el presentimiento de estar cada vez más cerca de algún tipo de revelación. Miró el techo fijamente y pensó que, si tuviera que poner las cosas en orden para inferir a qué tipo de descubrimiento estaba llegando, tendría que recordar un dato en el que hacía días no pensaba. En algún momento de la semana anterior, había bajado al único kiosco del pueblo, junto a la iglesia, y en una distracción le había dado un vistazo a un detalle que hubiera preferido no ver: el modo en el que Sven le explicaba algo a una chica, la dulzura con que intentaba hacerse entender, lo cerca que estaban el uno del otro, el modo en el que se sonrieron. Después supo que era la asistente. No le sorprendió, tampoco le pareció un descubrimiento importante, porque una revelación mucho más profunda captó súbitamente su atención. Nada le importaba tanto como para moverse en alguna dirección. En su cuerpo, cada impulso preguntaba para qué. No era cansancio ni depresión, ni carencia de vitaminas. Era una sensación parecida al desinterés, pero mucho más expansiva. Acostada en la cama, juntó las cáscaras en una sola mano y el movimiento la acercó a una nueva revelación. Si Sven todo lo sabía, si el artista era un peón abocado y cada segundo de su tiempo era un paso hacia un destino irrevocable, entonces ella era exactamente lo contrario. El último punto al otro extremo de los seres de este planeta, la inartista, nadie para nadie y nunca nada. La resistencia a cualquier tipo de concreción. Su cuerpo se interponía entre las cosas protegiéndola del riesgo de llegar, alguna vez, a alcanzar algo. Cerró el puño y apretó las cáscaras. Se sentían como una pasta fresca y compacta. Después, estiró el brazo sobre las sábanas hacia la cabecera y dejó las cáscaras bajo la almohada de él. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el cuarto fragmento de Kentuckys de Samantha Schweblin. Ojalá que lo disfruten. Gracias.